el uso de... El uso de broncodilatadores que no está recomendado, ¿sí? Que la adrenalina tampoco tiene un buen efecto, es igual a un buen aseo nasal, es hacer una nebulización, aspirar secreciones, es el mismo efecto. Ya sabemos la diferencia entre bronquiolitis y síndrome bronquiolar obstructivo. Bronquiolitis es la primera crisis de una obstrucción bronquial en un niño menor de 2 años, ¿sí? Que es mucho más grave en el niño menor de 6. A partir de la segunda crisis hablamos nosotros de síndrome bronquiolar obstructivo. Son los pequeños chileadores, le llamamos nosotros, aquellos que son conocidos, que tienen cianopecto, ¿sí? Pero el primer episodio se llama bronquiolitis y es causado en el 50% de los casos por virus sincicial respiratorio. El resto, influenza, parainfluenza, adenovirus, todos los otros, COVID, todos los otros que tenemos ahora circulando. Bueno, corticoides no usamos en bronquiolitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce una necrosis epitelial. Funciona bien los corticoides en el caso del asma, en donde hay una inflamación crónica de los bronquios. Ahí sí funciona porque es muy buen antiinflamatorio. No hay buena respuesta en bronquiolitis. Bueno, estos son casos clínicos. El número 2 tiene 5 años, tiene tos, tiene fiebre alta, importante, con dolor abdominal, y al examen físico se lo ve decaído, febril. A la ocultación encontramos un síndrome de condensación en base derecha. Esta es la placa, ¿sí? Hay una condensación franca, bien delimitada, en base, en el lóbulo inferior derecho, ¿sí? Esto es una neumonía basal del lóbulo inferior derecho, redonda, probablemente bacteriana. El caso número 3 tiene 2 años, tiene antecedentes de tos y coriza desde hace días. Al 4.º día de su enfermedad, el niño deja de alimentarse, la tos se hace más intensa y aparece fiebre de 39 grados. Al examen físico hay polimnea de 60 por minuto, tiraje o retracción subcostal, subesternal, con crepitaciones difusas y sibilancias bilaterales. ¿Hacia dónde nos orientan? Esta es la placa. Esto, no sé si pueden observar el infiltrado bilateral perihiliar difuso, ¿sí? Como si tuviera rayos que salen del hilio, bilateral, ¿sí? Esta es la clásica radiología de una neumonía viral. Esto lo podemos ver en todos los virus que tenemos ahora, ¿sí? Es adenovirus, virus sincicial en el niño mayor, influenza, parainfluenza, metaneumovirus y todos los otros que ahora están circulando. COVID hace la misma placa, un poco más marcada, un poco con la evolución va dañando más los pulmones. Bueno, esto es lo que queremos hablar hoy. ¿A qué le llamamos neumonía? Es la inflamación del tejido alveolar y el tejido intersticial, que puede tener diversas causas. Infecciosas, causadas por bacterias, virus, hongos. No infecciosas, como la aspiración de alimentos, el ingreso de sustancias tóxicas al árbol respiratorio va a determinar también condensaciones pulmonares. La aspiración de cuerpo extraño, el reflujo gástrico,
aspiración de sustancias irritantes como son los hidrocarburos, la soda cáustica que se usan en los materiales de limpieza, también pueden producir una neumonía sumamente grave. Reacciones de hipersensibilidad o llamada también neumonitis, como en el caso de la sífilis también tenemos una neumonitis por la presencia del Treponema pallidum a nivel pulmonar. Puede ser inducida por fármacos, por radiación. Hoy nos vamos a limitar a revisar un poco neumonías bacterianas, que es la inflamación del parénquima pulmonar producida por una infección causada por bacterias que invaden tanto el espacio alveolar como el espacio intersticial. ¿Por qué tanta insistencia y tantas clases que vamos a tener con neumonía? Es la principal causa, la primera causa de muerte en niños menores de 5 años en nuestro país. Se estima que hay un número de 4 millones de niños que van a fallecer por año por neumonías bacterianas. Con la introducción de las vacunas, ustedes saben, tenemos vacunas contra neumococo y tenemos vacunas contra Haemophilus influenza, que nos han ayudado a disminuir muchísimo la incidencia de la patología. Una de las preguntas a ser respondida es ¿dónde fue adquirida la neumonía? Si el niño viene con una patología pulmonar, llega con un cuadro florido, le llamamos neumonías adquiridas en la comunidad, ¿sí? Pero si el niño ingresa sano a un hospital, va a ser sometido a una intervención quirúrgica, está espléndido, bien peinado, como dice la doctora Sara, y después de 48 horas empieza a hacer fiebre alta, tos, dificultad para respirar, hacemos una placa y encontramos una condensación, es una neumonía nosocomial. El tiempo es importante, ¿sí? Ocurre 48 horas después de la internación. Luego tenemos cuáles son los gérmenes que pueden causar. Tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos y pueden verlos ahí. Haemophilus influenza durante muchos años antes de la implementación de la vacuna contra el Haemophilus fue el primer agente etiológico. ¿Sí? Con la implementación, la llegada de la pentavalente, eso varió, perdió la punta, pero subió el número de neumonías causadas por neumococo. Ahora tenemos hace 5 años la vacuna PCV13, con la cual también hemos visto una disminución importante del número de neumonías complicadas, ¿sí? Las vacunas no siempre actúan evitando el contagio, sino reduciendo el número de niños que van a hacer una complicación. Y ahora perdimos también otra vez, después de la pandemia quedamos con neumonías virales. Se perdió, hay un cuadro en el que me da risa, se perdió un poco el norte para los gérmenes. Antes decíamos virus sincicial respiratorio, llega abril y empieza, ¿verdad? Inclusive antes de eso, o posterior al virus sincicial, aparece influenza, ¿verdad? Un mes virus sincicial, después la acompaña ya influenza y se llevan los dos. Pero ahora se perdió todo. Ahora tenemos circulando virus sincicial respiratorio en verano, que es algo totalmente fuera de contexto. Tenemos metaneumovirus, es un virus nuevo que produce neumonías virales severas. Tenemos el COVID presente siempre y la influenza. También influenza es de época de invierno. Tenemos desde octubre casos de influenza A, H1N1 circulando. Y por eso sigo insistiendo, les voy a seguir insistiendo mientras estemos juntos sobre el tema de vacunas, ¿sí? Las vacunas contra influenza deben ser aplicadas cada año. Es un virus que muta, ¿sí? Cambia. Entonces, los laboratorios ya se adelantan y van produciendo, en base a los mutantes, van produciendo vacunas para que cada año podamos recibir. Lo ideal es recibir antes de que empiece el mes de abril, ¿sí? Marzo y comienzos de abril
es el periodo en el cual todos tenemos que vacunar. A veces sí, a veces no nos alcanza, pero es importante hacerlo, ¿sí? Recordemos que vacuna contra influenza la podemos aplicar en las mamás embarazadas y en el bebecito a partir de los 6 meses para proteger. Bueno, esta es una orientación clínica en relación a si estamos frente a una neumonía bacteriana o una viral. Es la orientación clínica, no laboratorio. En cuanto a la fiebre, el inicio, la presencia de síntomas catarrales, sibilancias, aspecto tóxico, la radiología, es un poco diferente el comportamiento si es una bacteria. La fiebre en la bacteriana es alta, 39, 40 grados, en la viral es 38, 38,5. O sea, esos son esquemas. Pero ahora los virus, por ejemplo, influenza te produce 40 grados. COVID nos produce unas temperaturas altísimas. Sale un poquito de lo que protocolizamos nosotros, pero es post pandemia y yo creo que el mundo va a reorganizarse otra vez y todas las bacterias también y los virus, ¿verdad? El inicio en las bacterianas es brusco, mientras que en las virales el niño tiene antecedentes de que en su casa están enfermos. El papá está enfermo, con fiebre, tosiendo, o es el hermanito, o si es un escolar en la escuela, hay varios, 10 niños en una sala de 20 que están contagiados. Eso nos orienta un poco a las virales. Los síntomas catarrales son más marcados en las virales. La presencia de sibilancias generalmente, no hablo un 100%, está relacionado también a la viral. A menos que sea un niño asmático que hace una neumonía bacteriana, entonces ahí también hace su sibilancia, pero tiene una condensación franca. El aspecto tóxico, como ustedes saben, las bacterias son muy agresivas. El niño viene con la coloración gris perla que tienen nuestras paredes del aula. Lucen mal, lucen enfermos, ¿sí? Mientras que las virales las toleran mejor, excepto si es COVID. El patrón radiológico, como vimos, es segmentario, es lobar, es bien delimitado en la bacteriana. En la viral es intersticial, ¿sí? Parte como los rayos del sol a partir del hilio y se expande. No hay una delimitación franca de la imagen en la viral. En cuanto a leucocitos, las bacterianas tienen generalmente más de 15.000 blancos con predominancia de neutrófilos, mientras que en las virales es inferior a 15.000. Inclusive es más hacia abajo y tenemos niños con 4.000, con 3.000 blancos, dependiendo del momento en el cual se le toma la muestra. Los reactantes inflamatorios, evidentemente mucho más marcados en las bacterianas, y la epidemiología, que es lo que hablamos de los enfermos con los cuales el niño puede estar conviviendo. Esto ya les mencioné. En recién nacido tenemos 2 gérmenes, estreptococo del grupo B y E. coli, entre los gram negativos como los primeros causantes, ¿sí? Pero ya vemos que aparece neumococo en mucho menor proporción, pero ya está presente. En cuanto a virus, hay una variante importante. Virus sincicial respiratorio, herpes, citomegalovirus y los otros virus que estamos mencionando. COVID, hay influenza en este grupo de recién nacidos, lo hemos estado viendo. Hay adenovirus, que es uno de los peores virus antes del COVID, es destructor del tejido, puede aparecer en este grupo. En el lactante menor tenemos neumococo ya en primer lugar y otros como la Bordetella pertussis, el hemófilus influenza y las clamidias trachomatis. Clamidia trachomatis es un germen que el niño adquiere al pasar por el canal del parto y que tiene un signo que al mirar decimos, ah, este es clamidia. ¿Cuál es? Físico, un signo físico. Fuerza, Rodrigo. Fala.
conjuntivitis, ese es típico de la clamidia trachomatis, ¿sí? Niño con neumonía y con conjuntivitis es clamidia trachomatis hasta demostrar lo contrario. Y aquí en este grupo ya, neumococo en primer lugar. Virus incisional respiratorio en mucho mayor proporción, adenovirus para influenza y citomegalovirus. En el grupo de lactantes hasta escolar, hasta el grupo preescolar, neumococo es el primero. En segundo lugar, Haemophilus influenza aparece en los niños que no tienen vacunas o las tienen incompletas. ¿Dónde está contenida la vacuna contra el Haemophilus influenza? ¿Cómo se llama? Pentavalente, son 5, ¿sí? 5 en una dosis que es difteria, tétanos, pertusis, Haemophilus influenza de tipo B y hepatitis B. Cuando el niño está protegido, ¿cuántas dosis de penta le protegen del hemófilo? 3. Recién la tercera dosis, que es la marcatoria de que el niño está protegido, ¿sí? Si tiene 2, lo siento, puede adquirir su Haemophilus influenza. Aquí aparece Staphylococcus aureus en los niños inmunodeprimidos, en los niños sindromáticos, en los que tienen malformaciones de alguna laya, cardiopatías congénitas, renales, síndromes. Ahí aparece Staphylococcus. Aparece Mycoplasma pneumoniae también, y entre los virus, fíjense, una enorme cantidad de posibilidades respecto a virus sincicial respiratorio para influenza y adenovirus. Entre los 5 y 10 años tenemos otra vez, aquí está el número, ¿sí? 3 cruces, neumococo. Y en segundo lugar, en mucho menor proporción, clamidia, neumonía, estáfilo, micoplasma. Y entre los virus todos los que ahora tenemos. Por encima de los 10 años, el preadolescente, adolescente, otra vez, neumococo comparte el primer lugar con el micoplasma, ¿sí? Entonces, conclusión de todo esto es que neumococo es aquel que hace más neumonía en todos nuestros niños. Es a quien, y para manejarnos con la neumonía, uno de los puntales es saber el estado vacunal del niño. Si el niño está incompletamente vacunado, hay posibilidad de que se trate de Haemophilus influenza. Haemophilus influenza es un gran positivo o un gran negativo. Negativo, sí, es negativo. Tiene una cápsula, ¿se acuerdan? De ahí, de la cápsula, se procesaba y se sacaban las vacunas. Es capaz de producir unas enzimas, beta-lactamasa, que digiere, destruye la capacidad del antibiótico de llegar hasta él. Era sensible a penicilina sintética, semisintética en muchos años antes, pero después adquieren esa capacidad. Entonces ahora usamos medicamentos llamados inhibidores de la beta-lactamasa para que los antibióticos hagan efecto sobre el hemófilo, ¿sí? O usamos, si el niño está internado, cefotaxima, que son cefalosporinas de tercera, o ceftriaxona, cuando el niño tiene vacunas incompletas, ¿sí? Adelanto un poco lo que es tratamiento. Bueno, esto de patogenia les dejo para leer por dónde entran los gérmenes. Creo que ya lo dijimos. Esto es anatomía patológica de un alveolo, en donde esto es condensación dentro del alveolo. Hay neutrófilos, hay macrófagos, hay fibrina, hay otras sustancias inflamatorias que copan, que cierran el espacio alveolar con esta sustancia, y eso se reproduce en muchos alveolos, y eso se forma una masa, como una pelota, ¿sí? Es una masa.
a diferencia del virus que hace una infiltración intersticial. No ataca solo el alveolo, ¿sí? Ataca a los vasos sanguíneos que rodean al alveolo, el tejido intersticial y el alveolo propiamente dicho, ¿sí? Pero no llena, no copa, así como esto, de sustancias el alveolo que nosotros clínicamente podamos ocultar y decir esto es una neumonía, ¿sí? Es diferente. Bueno, estas son patologías que aumentan el riesgo de padecer neumonía, que les dejo para que ustedes lean. Cuando sospechamos de una etiología, lo importante es tener laboratorio, ¿sí? Ahora se cuenta en los hospitales del estado el panel viral para identificar 15 tipos de gérmenes. Y tenemos para identificar las bacterianas un hemograma, los dos reactantes inflamatorios, si es que podemos tomar muestras, hacer un extendido y coloración de Gram y observar qué bacteria es la causante, forma parte de lo científico, ¿verdad? Pero, como les digo, es medicina basada en evidencias. Una condensación bacteriana en un niño que tiene vacunas completas, lo que tenemos que tratar empíricamente en forma inicial es cubrir neumococo. Si no tiene vacunas completas, cubrimos hemófilos, ¿sí? Porque sesgo también nos cubre los gram positivos en mucho menor proporción que la penicilina, pero cubre también, ¿sí? Bueno, inmunodiagnóstico, o ahora le llamamos biología molecular para identificar el RT de los virus, el ADN de los virus. Inmunodiagnóstico también para Mycoplasma y Clamidia, que tienen un costo altísimo y que después vamos a hablar cómo hacemos con eso. La radiología es otro método auxiliar de diagnóstico, pero lo que nosotros tenemos que hacer es abusar nuestros oídos y detectar precozmente el síndrome de condensación. No es un niño llega con una dificultad respiratoria y ya escribimos y le mandamos que se haga su placa. No, la clínica es soberana, es la clínica la que nos va a marcar las pautas. No les digo que no pidan radiografía, pero sí traten de hacer disquisiciones diagnósticas clínicas y confirmen con el laboratorio. Esto es una placa normal, yo creo que están por rendir imagenología, van a saber cómo se mira una placa, de dentro para afuera, de fuera para adentro, de arriba abajo, cómo se mira. ¿Cómo se mira esta placa? Se mira primero de fuera para adentro, los tejidos blandos que rodean a la caja torácica. Se mira la conformación ósea, ¿sí? Y de paso ya se mira cuál es la dirección de las clavículas en relación a la columna vertebral, ¿sí? Tiene que estar en oblicua y se tiene que ver este pequeño espacio entre la primera y segunda costilla. De lo contrario, significa que le sacaron en oblicua, ¿sí? Si esta clavícula está metida por acá, significa que le sacaron así, ¿sí? Ahí le sacaron. Entonces, clavícula se va arriba. Una placa mal tomada. ¿Qué va a pasar? El corazón aumenta de tamaño. Mamá, es una cardiopatía, dicen. Es una placa mal tomada. Se tienen que ver las vértebras, ¿sí? La apófisis de las vértebras. Aquí hasta la mitad de las imágenes. Se debe mirar también la columna de aire de la tráquea y los bronquios troncos que están por acá. Son poco visibles porque es una placa normal. Se debe mirar el diafragma, ¿sí? Y este espacio costofrénico importantísimo para ver si está libre o ocupado por alguna sustancia. Y este es el secreto de los genios. Las placas deben ser tomadas el niño sentado en esta posición con el brazo arriba o el niño parado con el bracito arriba, ¿sí?
Con esto logramos que se abra la escápula y nos permite ver las playas pulmonares, los campos pulmonares. Acá no ven la escápula está rebatida hacia afuera. Y aquí uno puede ver que los bracitos van para arriba, ¿sí? ¿Qué miramos a continuación? La sombra cardíaca con todas sus curvas. El botón aórtico, el bronquio derecho, el ilio pulmonar, la aurícula, ¿sí? Y del otro lado, el atrio derecho, perdón, este es el izquierdo. En fin, vemos bien la sombra cardíaca. Y luego finalmente miramos qué hay en el área pulmonar, ¿sí? Esto es normal, se debe ver una trama pulmonar que uno puede verla a trasluz pareciera, ¿sí? Y ahí observamos si hay una condensación franca, si hay un infiltrado intersticial, si hay bullas que se pueden ver, ampollas. Al mirar esto ya vamos a ver la línea de Damoiseau, si es que hay un derrame en este sitio, empieza y hace una curvatura hacia adentro y hacia arriba. Y esto se llama cámara gástrica. Si el niño está, como dijimos, parado o sentado y el bracito arriba, la bulla gástrica va a estar presente. Si la placa se hizo acostada, ustedes van a ver que el bracito del niño está acá y la bulla no aparece. Y van a ver un corazón que también se acuesta como el dueño, ¿sí? Así de grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar cuando vemos una placa en un niño? La bulla gástrica nos va a dar el secreto. Y ahí le miramos y le decimos al residente, le hizo acostado. ¿Y usted cómo sabe? Yo sé. Si él no sabe, no le cuento. Pero cada vez que me hace mal, yo pillo, ¿verdad? Fíjense qué bien tomada también la placa. La dirección de la clavícula, las partes blandas, el aire, los bronquios troncos, los espacios costofrénicos limpios, pero acá vemos un comprometimiento del parénquima pulmonar, el lóbulo medio, ¿sí? Derecho, y casi que acá iniciamos también algo, un lóbulo inferior izquierdo. Pero fíjense lo que les conté, toda la disposición de la escápula, el centrado, las apófisis espinosas, en estas placas se ven sumamente bien. Esta es una placa fea, ¿verdad? Se tiene muy poca definición, diríamos, la fotografía, pero podemos ver que todo el campo pulmonar derecho está condensado, ¿sí? Posiblemente con presencia de derrame también que se le suma, porque este tipo de neumonías van al derrame sí o sí. Esto es una lobar también, pero fíjense, del lóbulo inferior, el lóbulo de la língula, y de este lado también estamos empezando, ¿sí? Hay un ilio muy cargado, sombra cardíaca conservada y nuestra cámara gástrica, que es el secreto para saber si lo hicieron parada o acostada. Es la misma placa. Esta es la que ya vimos, el infiltrado periliar, que es viral. Esta ya la vimos, la redondita. Esta no la vimos. Neumonía del lóbulo superior derecho. Tiene una demarcación, ¿sí? Hay un límite franco, una condensación franca. Y fíjense cómo el niño abre los bronquios para que ingrese más aire, tratando de compensar la insuficiencia respiratoria en la cual se encuentran. Fíjese hasta dónde llega la dilatación de los bronquios visibles en una placa. Esta es la placa típica de una micoplasma neumonía, ¿sí? Micoplasma no es ni virus ni bacteria, es un intermedio, es un bicho raro. Y fíjense cómo produce el infiltrado, como si fuera una tela de araña que se extiende desde el ilio hacia las bases, bilateral. La historia de estos niños es: tosen durante 2
o 3 o 4 semanas. Ya recorrieron por todas partes, le dieron todos los chiches, los antigripales, los antitusivos, no va a mejorar, ¿sí? Esta placa nos confirma que es un micoplasma y el tratamiento es macrólide, la famosa acitromicina, que tiene hasta un efecto inflamatorio sobre el área respiratoria, y mejoran en 24, 48 horas, ellos están espléndidos. Y se queda uno como los dioses. Este micoplasma provoca crisis de tos. Tose, como si fuera coqueluche. Por eso le llamamos tos coqueluchoidea. Tiene 2, 3 crisis, 4 crisis. A la noche tose más, no le deja dormir a nadie. Al día siguiente amanece, él está bien. Otra vez a la tarde empieza, no tiene fiebre, pero sí tiene un cuadro arrastrado de crisis de tos. Ese es el cuadro del micoplasma. Y esa es la... ¿Cómo? Parece un poco sí, muy parecida a la viral. Es muy parecida a la viral. Pero no tanto. Fíjate, Rodrigo, que tiene más hacia las bases, ¿sí? Parece una tela de araña, ¿verdad? Puede que esté por acá también el infiltrado. Acá está muy oscura la placa, no nos permite ver mucho. Bueno, hablemos del lactante. En el lactante el 70% de las neumonías son virales. Van acompañadas de sibilancias. Esto es lo que le dije que ya no es tan cierto ahora post pandemia. Lo que aquí vale para este slide es remarcar que adenovirus es uno de los cuadros virales más graves. Es capaz de producir necrosis pulmonar y dejar secuelas en ese niño como fibrosis, ¿sí? Y quedan hiperreactivos bronquiales, hacen chillido de pecho a repetición, pueden hacer bronquiectasias, o sea, quedan con el pulmón dañado, ¿sí? Y en algunos casos, lastimosamente, los más pequeños, sobre todo los prematuros, fallecen ante un cuadro de adenovirus. Bueno, el resto, el 30% de las neumonías en lactantes es bacteriana, ¿sí? Y hay que sospechar cuando hay marcado compromiso del estado general, fiebre alta, ausencia de sibilancias, ausencia de antecedentes de otros enfermos en la familia. Y aquí tenemos la etiología, streptoneumonía, ¿sí? Si no tiene vacunas completas o no tiene ninguna vacuna, Haemophilus influenza. Y en tercer lugar, estamos hablando del lactante, ¿sí? Staphylococcus aureus. Y esto es lo que vamos a hacer en estos niños. El niño llega con tos, dificultad para respirar, fiebre alta. Lo que hay que hacer es dejarlos internados. Es un menor de 3 meses, ¿sí? Para bronquiolitis, para neumonía, la edad es importante. El niño menor de 3 meses tiene poco desarrollado el centro respiratorio y el riesgo es que hagan apneas. ¿Qué diferencia hay en un niño de 3 meses entre irregularidad en la frecuencia respiratoria y la apnea? Es en tiempo. 20 segundos, exacto, Marlo. Hablamos de respiración irregular. Respira, 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 hace un stop hasta 10 segundos, respira, respira, respira rápido. En la apnea hace respiraciones rápidas y deja de respirar 20 segundos. Y ahí ya queda cianótico, ¿verdad? Y ahí los padres se percatan o los cuidadores y son niños que son sacudidos, golpeados, colgados de la patita y vuelven, ¿verdad? Pero ese antecedente de que el niño hizo apnea es vital. Ese niño que hizo esa crisis puede volver a repetirla y ya no va a volver colgándole de la patita. Entonces, niños menores de 3 meses
o que tienen antecedentes de apnea se tienen que quedar internados. ¿Qué le indicamos? Ingreso o internación en una cama con la cabecera elevada a 30 grados. Aquí la cabecita, ¿sí? Posición semisentada, cuello en extensión, mentón no toca el esternón. ¿Por qué? Porque hay veces llegaba a la sala y encontraba niños que estaban así, como una gallina enferma, ¿sí? Con el cuello doblado, lógico que va a estar cianótico, ¿verdad? Si no ingresa oxígeno. Por eso, cuello en extensión. Recordemos que nuestro cerebro se nutre de dos sustancias, glucosa y oxígeno. Entonces, el número 2, después de internar, de indicarle cómo le va a posicionar, oxígeno, ¿sí? Oxígeno con cánula que tolera hasta 2 a 3 litros. Si es más, si es de 5, 3, 5 o más litros, es con mascarilla, ¿sí? Y luego empezamos nosotros a calcular qué vamos a hacer con este niño. Ya lo tenemos internado en buena posición. Ya le decimos si está muy tapada la nariz, que le aspiren y le colocan su cánula nasal y ahí hacemos la disquisición. Descartar, ¿es una viral o es una bacteriana? ¿Sí? Para lo cual, antes que nada, tenemos que tomar una muestra de sangre. Bueno, tomamos el hisopado nasofaringeo y tomamos una muestra de sangre para pedir 2 hemocultivos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el neumococo tiene la capacidad de hacer bacteremia, estafilococos también, y hacen focos a distancia. Y a partir de esa neumonía podemos tener una meningitis ya instalada, o una osteoartritis por neumococo, o una otitis por neumococo, o una pericarditis, o una neumonía grave, ¿verdad? Entonces eso determina que pase gérmenes y que podemos determinar con un hemocultivo. Un hemograma, que es lo que nos va a dar las pautas con respecto al contagio del leuco, que es generalmente más de 15.000 con predominancia de neutrófilos. Y pedimos, además de su placa de tórax, una orina simple para mirar el sedimento, sobre todo en el menor de 3 meses, y un urocultivo si esa orina viene patológica. Recordemos que en este grupo tenemos el estrepto del grupo B y los gram negativos y los neumococos también, ¿sí? A todos estos tenemos que tratar de cubrir. Cuando uno recibe uno de estos niños ya empieza a decir qué antibiótico voy a usar, cómo están sus vacunas. Se puede agregar entonces hisopado ahora es de rutina para todos post pandemia, y como tenemos panel viral, y si no hay una, clínicamente no hay una, ¿cómo vamos a ocultar en estos niños si es una bacteriana? Hay disminución del murmullo vesicular y escuchamos ahí donde está disminuido, esa masa es ecogénica y rebota, y escuchamos un soplo, ¿sí? Se hace más audible el ingreso de aire, es el rebote del aire que ingresa nomás, que es, produce un eco, ¿sí? Entonces, y alrededor de esa zona donde hay una disminución del murmullo encontramos crepitante, los alveolos que están por condensar pero que están despegándose y produce como si fueran pequeñas burbujas. Cuando el niño llora, escuchamos como si llorara en nuestro oído. ¿Cómo se llama el signo? Pectoriloquio, ¿sí? El rebote también de la voz del niño. Eso es síndrome de condensación. Pero si nosotros ocultamos murmullo vesicular derecho en vértice presente, en izquierdo presente, campo medio derecho presente, campo izquierdo presente, llegamos a la base derecha y no escuchamos ningún murmullo vesicular. Del lado izquierdo sí tiene murmullo vesicular presente. ¿Es una neumonía o es una neumonía complicada? Es importante que lo sepan porque así lo pongo en las historias.
Si el murmullo vesicular está ausente o abolido o no se escucha, significa que hay algo que no nos permite escuchar. Significa que en la pleura hay líquido o hay aire, ¿sí? Que también puede suceder. Es un derrame pleural, ¿sí? Si está ausente, no transmite, ya no hay la ecogenicidad de la masa. El líquido se interpone y es murmullo vesicular ausente, abolido o no se escucha, ¿sí? Para eso hacemos las radiografías de tórax y ahí vemos. ¿Qué miramos? Espacio, costo, frente, ¿sí? El triangulito en donde va a coleccionar. Y si se estima necesario, el niño viene con Kernig-Rusinski, o sea, ya es ir revisando y en base a lo que nosotros encontramos clínicamente, hacemos una punción lumbar y pedimos un frotis, coloración de GAM, meningitis, todavía les debo para las próximas clases, y la identificación del germen causal. ¿Puede haber por neumococos? Sí. ¿Por hemófilos? Sí. Son las peores. Por estafilococos, las peorcísimas, ¿sí? Entonces, todos estos gérmenes pueden hacer una distribución y ubicarse en focos a distancia. Inmunofluorescencia indirecta. Ya no la menciono porque ahora es reemplazada por el RT-PCR, que es el panel viral, ¿verdad? Biología molecular. Esto es en sangre. Buscamos una reacción inmunológica para identificar hemófilos e influenza sobre todo. Los virus que antes teníamos, influenza. Bueno, el tratamiento de estos niños dijimos que es estreptococo del grupo B y gram negativo. La ampicilina es uno de los mejores antibióticos, es una penicilina semisintética, nos cubre el grupo de estreptococos B o agalactiae, nos cubre bien neumococos, pero no nos cubre gram negativos. Para cubrir gram negativos y hemófilos, y es que por ahí está presente, cefalosporina de tercero. ¿Cuál? Cefotaxima, ¿sí? Eviten el uso de ceftriaxona, protéjanse ustedes y protejan a sus niños. ¿Por qué no podemos usar ceftriaxona en estos niños? ¿Qué produce? A nivel biliar. Ya lo habré dicho en alguna ocasión. Siempre lo estoy repitiendo. Produce espesamiento de la bilis, ¿sí? Cuadros obstructivos por esa bilis espesa, y ahí se nos complica la historia. Va a ser ictericia, ¿sí? Directa, por bilirrubina directa. Actúa como un cuerpo que bloquea la salida de la bilis. Y tenemos la posibilidad de que se trate de estafilococos, en ese caso es vancomicina lo recomendado para esas patologías, ¿sí? Vancomicina, de la cual vamos a ir hablando de a poco. Los IPNs no son necesarios. ¿Los qué? Los inhibidores de la beta-lactamasa no son necesarios. No entiendo, Rodrigo, que me pregunta. Los IPNs, los inhibidores de la beta-lactamasa, en ese caso no son necesarios. Usamos en forma oral y como antibiótico de segunda línea cuando tenemos la sospecha de hemófilos. Para nosotros es cefotaxima el que mejor funciona, ¿sí? El antibiótico de elección para hemófilos en el niño internado es cefotaxima. En el niño que está ambulando por ahí, usamos amoxicilina con inhibidores de la beta-lactamasa, que son el ácido sulbactam y el ácido clavulánico, ¿sí? Esos son los inhibidores de la enzima. Para los que están en casa. Usamos por vía oral a que el niño, recuerden la clasificación de neumonía que ya la hablamos creo antes, la neumonía que solo tiene taquipnea, a esa que el niño está espléndido, jugando, come bien, hace popó, toma su tití, juega, ¿verdad? Está alegre, pero tiene taquipnea. Es el primer signo que se altera en un niño con neumonía. No le internamos, pero sí le podemos dar amoxicilbactam, porque tenemos ya resistencia a amoxisola,
usamos amoxicilbactam sin dudas y le citamos para que vengan 48 horas. Y le recomendamos, le enseñamos a identificar los signos de empeoramiento. Por ejemplo, el niño respira más rápido, aparece el tiraje, o vomita, o duerme mucho, no se alimenta, no está tomando líquidos. Traerlo al día siguiente o a la tarde si es que le dimos a la mañana, ¿sí? Ante el empeoramiento debe regresar con urgencia al hospital. Pero si el niño va bien, estaba con fiebre, va pasando la fiebre, va disminuyendo la frecuencia respiratoria, no aparecen signos de tiraje, no aparece otra cosita, el niño sigue jugando, comiendo, a las 48 horas esos niños tienen que regresar. Adelanto un poquito lo que se hace en las neumonías ambulatorias. Bueno, y tenemos otra opción, los macrólidos en caso de que tengamos clamidia trachomatis, ¿sí? Niño con neumonía, con conjuntivitis, clamidia trachomatis, le probamos y generalmente responden muy bien. Acitromicina, ¿sí? Acitro es un antibiótico nuevo, relativamente nuevo, que tiene una capacidad antiinflamatoria y que es muy útil. El niño mejora a las 24-48 horas, él ya está súper bien, porque tiene doble efecto y funciona bien en micoplasma y en clamidia. Este es el slide más importante, que también es muy similar al de bronquiolitis. A quienes le vamos a dejar, independientemente del estado de gravedad, al que tiene menos de 3 meses, del grupo que estamos hablando, al que tiene riesgo social. ¿A qué le llamamos riesgo social? Cuando el niño no liga con su familia no liga con el pobre niño. Madres adolescentes que no saben leer, indígenas, no estoy discriminando, pero sí sucede. Niños rechazados, ¿sí? Niños descuidados, uno le ve, está con ropa sucia, todo embadurnado, con su popó. Viene con una mamadera, él nunca luego mamó, viene con una mamadera sucia, le dejan ahí, no le interesan, o sea, hay que ser observador para trabajar con niños. Entonces, por el comportamiento nosotros los clasificamos como riesgo social. Vos le explicás, no te mira, solo chatea, le escribís la indicación y le preguntás, ¿entendés? Decime qué dice. No le importa, ¿sí? Viven lejos. Esos son niños que si le enviamos a su casa se van a morir. Ni siquiera nos vamos a enterar que fallecieron. Entonces, niños con estas características se quedan, ¿sí? No importa que sea taquipnea nomás o que sea una bronquiolitis leve nomás, ¿sí? Ella no le va a hacer su nebulización, no le va a aspirar, si ni siquiera le limpia la cola, ¿verdad? El niño está ahí embadurnado, encharcado, en pipí, en popó. Entonces se queda. Y es responsabilidad del médico de guardia informar al juzgado del menor de la situación de la carpeta. Es falta al deber del cuidado de los padres, ¿sí? Los niños tienen derechos y nosotros tenemos que ser su voz. Otro punto, ¿a quiénes dejamos? A todos los niños que requieren oxígeno. Si los enviamos van a venir peor, van a estar cianóticos, su cerebro se va a afectar. ¿Cuál es el número de saturación cuando la saturación es igual o inferior a 94% en este grupo de edad? En los mayorcitos aguantan un poco más, 92. Cuando respiran a razón de 70 por minuto. El niño que respira a razón de 70 o más veces por minuto no se puede alimentar. El riesgo de vomitar y aspirar o aspirar directamente sin vomitar es altísimo. Entonces se quedan 70, 71, 75, se quedan hospitalizados. La historia de la apnea, ¿verdad? El episodio que la mamá cuenta, o cuando tenemos niños que tienen dificultad para alimentarse, no quieren comer, no quieren tomar nada, son niños que se van a deshidratar. O son aquellos niños que existen, no puede tragar el medicamento. Traga, tiene náuseas y devuelve. Entonces,
no es plausible de utilizar medicamentos orales en estos niños, se internan para su medicación. Los niños inmunodeprimidos, que ya sabemos, el prematuro en primer lugar, y todos los sindromáticos y las patologías de base. Cuando viene con afectación de muchos glóbulos, los dos pulmones están afectados, significa que se tiene que quedar. Y en aquel niño que le enviamos, solo tiene taquipnea, está espléndido jugando, toma su tití, está por ahí corriendo, pero tiene taquipnea. A ese le mandamos a su casa con amoxicilbactam y le decimos que venga en 48 horas. Si a las 48 horas viene y persiste la fiebre, persiste la dificultad para respirar, o aparecen más síntomas, o hacemos una placa y vemos que ya hay una condensación franca, se quedan internados. Y los que tienen aspecto tóxico desde el comienzo. Bueno, el manejo antibiótico empírico de las neumonías adquiridas en la comunidad. Esta es la parte del oral, ¿sí? El tratamiento con antibióticos no es recomendado de rutina porque tenemos la viral, que no nos va a responder, ¿sí? La viral se cura sola. Lo que hacemos es mantener el confort del niño, mantener la hidratación, ¿sí? Ver si no se sobreinfecta, y hasta ahí. La única viral que se trata, que hay un antiviral específico, ¿cuál es? Fuerza. La influenza, ¿sí? La influenza, y está ahí abajito. Oseltamivir es el único antiviral entre esos 15 virus que podemos identificar. Solo influenza A, B, no A, no B son los que responden. Para influenza no responde a oseltamivir. Hay un secretito, hay que empezar enseguida, dentro de las primeras 48 horas de los síntomas. Ahí hay una buena respuesta, ¿sí? El resto de los virus, como les digo, es mantener el confort del niño. Internar, oxigenar, cuello en extensión, aspirar secreciones, estar pendiente si no aparece alguna condensación, bajar la fiebre, y hasta ahí. Eso es en caso de COVID, para influenza, adenovirus y todos los otros, metaneumovirus, en todos los otros casos. Solo influenza es el que tenemos y que tenemos buena respuesta cuando iniciamos pronto el oseltamivir. El oselta viene en jarabe de 60 miligramos por cada 5 ml. La mitad de la dosis en el niño que tiene menos de 15 kilos, y cuando tiene más de 15 kilos, 5 ml. Cada 12 horas durante 5 días. En los otros niños, en los cuales tenemos sospecha de que está incubando, de que está iniciando una neumonía, usamos amoxicilina combinado con sulbactam. La dosis es de 90 a 100 miligramos kilo peso. Está en otro slide. Se da 3 dosis diarias durante 10 días. Todas las patologías en que está implicado el neumococos se tiene que dar 10 días, ¿sí? ¿Cuáles son? Otitis media aguda, 10 días. Faringoamigdalitis aguda purulenta, amoxicilina, 10 días. Neumonías, 10 días. Y estamos hablando de las no complicadas. Si tiene derrame, eso se extiende a 3 o 4 semanas, ¿sí? 21 a 28 días, dependiendo de qué tipo de germen es. Este es la parte oral, ¿ok? ¿Qué otros antibióticos podemos indicar en aquel niño que tiene 3 semanas de tos, que hace crisis de tos, que no tiene fiebre, que ya tomó todos los medicamentos? Traen las mamás bolsas así de antigripales, que solo le intoxican y que no le mejoran para nada. En esos casos pensamos en clamidia pneumoniae o micoplasma pneumoniae, y el medicamento es un macrolide. Acitro, que se da cada 24 horas, la dosis 10 miligramos kilo peso, o claritro, que es 15 miligramos kilo peso día dividido en 2 dosis. Ese es un poquito más difícil. ¿Los dos son amargos? Sí, son amargos.
Hay niños que les cuesta un poco. ¿Se puede mezclar con alimentos? Sí, se puede mezclar con yogur o con un jugo espeso, tipo un néctar, para facilitar que el niño pueda recibir la medicación. Ahora, en los pacientes internados, en un niño que tiene una bacteriana, que tiene vacunas completas, vamos a usar ampicilina. En un niño que tiene neumonía bacteriana con vacunación incompleta, usamos cefotaxima, internado, ¿sí? Bueno, esto vamos a seguir. Lo que quiero es mostrarles todavía. ¿Se puede combinar con un macróleo ante la duda? Sí, se puede. Más no le va a hacer. Usar AMPI más una citromicina. Inclusive hay un protocolo de IRAC, infecciones respiratorias agudas, graves. En ese caso usan una tanda, así como una bomba atómica, usan los pediatras nuevos. Es cefotaxima, vancomicina, oseltamivir y acitromicina. Borran todo lo que hay. Pero en fin, son criterios. El uso de clinda o vancomicina combinado con una cefalosporina de tercera es lo que usamos para el estafilococo dorado. El estafilococo tiene ciertas características. Vive sobre nuestra piel y aprovecha cuando hay una solución de continuidad. ¿Cuál es la solución de continuidad? Aquellos granos. No sé si hay paraguayos acá. Sí, está. Esos granos que aparecen en las piernas. Le pican los insectos, el niño se rasca, hace una infección, se vuelve una costra húmeda, y ese es el agujerito por el cual ingresa estafilococo. Si tenemos niños con ese tipo de lesión en piel, el primer germen a pensar es estafilococo, ¿sí? Puede ser estrepto, pero estafilococos también puede estar presente. Esta es la clasificación de neumonías y aquí aparece neumonías muy graves, neumonías graves, neumonías o el niño no tiene neumonía. La neumonía muy grave es aquella que tiene esto, tiene tos o dificultad para respirar, tiene taquipnea, tiene tiraje y tiene todo esto. Tiene signos generales de peligro, tiene cianosis central, el niño está taquicárdico, con mucha dificultad respiratoria y hace cabeceo. Eso es típico en el muy grave, ¿sí? La neumonía grave, muy grave. En la auscultación vamos a encontrar lo que ya dijimos: murmullo vesicular disminuido ausente, estertores crepitantes, soplo tubario, pectoriloquia áfona y en muy pocos casos brote pleural. ¿Qué le pedimos a estos niños? O sea, ¿qué va a informarnos el laboratorio? Leucocitosis con neutrofilia, como ya lo dijimos, eritro por encima de 40 en la primera hora, PCR o proteína C reactiva por encima de 40 y el panel viral, diríamos, ya no inmunofluorescencia, pero sí el panel viral, pedirle, porque puede haber concomitancia de bacterias y virus, sí, puede haber. Gasometría arterial y electrolitos plasmáticos. Recordemos que estos niños no se alimentaron ayer ni hoy, van a venir con una deshidratación leve. Entonces vamos a corregir esa deshidratación. Ustedes ya saben la fórmula de Holiday, ya saben corregir deshidratación leve menor de 5%, le van a hacer mantenimiento, más medio mantenimiento por 0,5. Y le piden sus electrolitos plasmáticos para poder ver si hay que corregir o no sodio y potasio. Esto no, porque es un análisis muy caro, ¿sí? El IgM, IgG específico para micoplasma, les cuento, cuesta carísimo y tarda una semana. No nos sirve de mucho.
Estos son los criterios de hospitalización, entre los cuales esta neumonía recurrente es lo que es diferente al slide anterior. Y a esto quería llegar, a ver si por lo menos podemos empezar. O ya están cansados. Más o menos. Ya ustedes manejan esto por neonato, ¿sí? ¿Se acuerdan que aprendimos a calcular los antibióticos para un niño recién nacido? Aprendimos a calcular los líquidos. No tengo la pasó conmigo. Despiértense un chiqui y hacemos esto, por lo menos el inicio, porque todavía falta la otra clase y vamos a terminarla la semana siguiente. Bueno, hablamos de neumonías no complicadas sin lesión de piel y tenemos este esquema. En el niño que tiene menos de 3 meses vamos a usar, tenemos el streptococo del grupo B, tenemos el gran negativo y tenemos el neumococo también. Existe la posibilidad en ese grupo. ¿Qué usamos? 2 antibióticos, ampicilina y cefotaxima. En el grupo de menos de 3 meses, cefotaxima a 150 miligramos por kilo por día cada 6 horas y ampicilina a 200 miligramos por kilo peso día cada 6 horas. En el niño de 3 meses a 2 años es la misma dosis, pero aquí ingresa la posibilidad de que el esquema esté incompleto para hemófilos, que el niño de 3 meses va a estar incompleto, no cierra todavía. ¿Cuándo hacemos la última, la 33? Sexto mes. Calendario vacunal tienen que saber porque les va a perseguir por siempre el resto de sus días. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hablar del niño menor de 3 meses. ¿Qué hacemos? Lo internamos, le colocamos la cabecita arriba, cuello en extensión, oxígeno y le hidratamos. Si consideramos que una deshidratación de menos del 15%, ya saben su fórmula de Holiday, ya saben calcular. Y luego el punto 4 sería la antibiótico terapia, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? La presentación. Ampicilina es el que vamos a usar. Esta viene en frascos con polvo de 1 gramo, al cual le vamos a agregar 5 ml de agua destilada. Esto nos va a llevar a saber lo siguiente, que 1 gramo va a tener en 5 ml. ¿Cuánto hay en 1 ml? Es la incógnita. ¿Sí? Hacemos una regla de 3 simple, es 1 gramo o 1000 miligramos por 1 dividido 5. Y nos da 200. ¿Sí? Entonces, primer dato importante, estándar, es lo que usamos en el servicio, todos los pediatras hacen lo mismo. Diluimos esto con 5 y la conclusión es que 1 ml va a tener 200 miligramos de ampicilina. En caso de cefotaxima, también viene de 1 gramo, le agregamos 5, cada ml va a tener 200 miligramos. En caso de, ¿cuál es el otro antibiótico? Vancomicina, viene de 1 gramo, cada ml va a tener 200 miligramos de vanco. Oxacilina, también viene de 1 gramo, le agregamos 5, cada ml va a tener 200. ¿Okay? Eso es estándar para los que vienen 1 gramo. Hay algunos otros que son más raros, pero eso
la dosis, esto es presentación. Lo segundo es la dosis, para lo cual tenemos que tener en mente para el examen, para el resto de su día, una libretita con las dosis anotadas. ¿Sí? El niño tiene 3 kilos, dijimos. 3 kilos y tiene un mes. Dice ahí, ampicilina, la dosis es 200 miligramos por kilo peso por día, o sea, para 24 horas. El niño tiene 3 kilos, entonces vamos a multiplicar 200 miligramos por 3 kilos y nos va a dar un total de 600 miligramos para 24 horas. Y ahí dice en la dosis cada 6 horas. ¿Sí? ¿Cuántas dosis entonces son para 24 horas? 4. Perfecto. 600 vamos a dividir. 600 miligramos. Siempre escriban si son gallinas, patos o vacas. Dividido 4 dosis. ¿Cuánto nos da? 150 miligramos de ampicilina cada 6 horas endovenosa. ¿Sí? Hacemos un ejercicio. Un niño que tiene 8 kilos, tiene 5 meses, 8 kilos, neumonía grave. Estamos solo con hambre. Calculen cuánto es la dosis para 24 horas y cuánto es lo que tiene que recibir cada 6. Tienen aquí el esquema. Háganlo, señores, por favor, se los pido. Después llamo a la lista y vamos. Tiene 8 kilos, tiene una neumonía grave. Vamos a usar ampicilina. Tiene vacunas completas. Tiene 8 kilos, 5 meses, tiene vacunas completas. ¿Cuánto es? Es 200 por el peso es 8 kilos, no baja. Nos da 1600 miligramos para 24 horas. 1600 vamos a dividir entre 4 dosis porque se hace cada 6. Nos da 400 miligramos cada 6 horas. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Están cansados? Nos vemos en la clase siguiente. Te voy a llamar. Pero avanzamos mucho.